Bienvenidos de nuevo, estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un saludo gigante. Les doy la bienvenida a este rinconcito donde desentrañamos los secretos, las maravillas y a veces, hasta las locuras de la creatividad. Hoy tenemos una cita muy especial, una que me tiene con los pelos de punta de la emoción. Vamos a ser testigos de algo, vamos a ser testigos de la primera creación de Demet en su taller. Sí, han oído bien. El mismísimo Demet, que hasta ahora solo conocíamos por sus bocetos, sus ideas revolucionarias guardadas en cuadernos llenos de anotaciones crípticas, va a dar vida a su primer proyecto tangible. Y créanme, esto no es cualquier cosa. Es un salto al vacío, es el momento de la verdad, y hoy, ustedes son parte de esa aventura. Así que prepárense para un viaje un poco caótico, lleno de impredecibles momentos, pero sobre todo, de pura inspiración. Y si les está gustando lo que ven y quieren más de este tipo de contenido, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Imaginen por un momento un espacio, un lugar que hasta hace muy poco era un lienzo en blanco, o mejor dicho, un espacio lleno de polvo y sueños guardados. El taller de Demet. Un lugar que ha sido el santuario secreto de sus ideas más audaces. Durante meses hemos escuchado rumores, hemos visto miradas intensas mientras él trazaba planos invisibles en el aire, y ahora, ese taller está cobrando vida. Pero, ¿qué se cuece ahí dentro? Esa es la gran incógnita, ¿verdad? Demet, con esa chispa en los ojos y esa mente que parece funcionar a 1000 revoluciones por minuto, ha estado trabajando incansablemente. Y lo que hoy vamos a presenciar es el resultado de noches en vela, de frustraciones superadas y de una visión que poco a poco se va materializando. La atmósfera en el taller es, bueno, es palpable. Hay una mezcla de expectativa, un ligero aroma a madera recién cortada, un toque metálico que sugiere herramientas afiladas, y sobre todo, una energía que vibra en el aire. Demet, con sus manos cubiertas de lo que parece ser una fina capa de serrín o quizás algún tipo de adhesivo, se mueve con una concentración absoluta. No es la calma del maestro que ha repetido el mismo movimiento 1000 veces, sino la tensión del pionero que se aventura en lo desconocido. Cada gesto es medido, cada herramienta seleccionada con propósito. Y nosotros, detrás de la cámara, intentamos capturar cada detalle, cada suspiro de esfuerzo, cada destello de eureka. Hemos visto los bocetos, ¿recuerdan? Esos dibujos intrincados que a simple vista parecían garabatos, pero que Demet nos explicaba con una pasión desbordante como si fueran la partitura de una sinfonía. Hablaba de formas orgánicas que se fusionan con la precisión geométrica, de materiales que dialogan entre sí para crear una armonía inesperada. Pero convertir esos dibujos etéreos en algo que podamos tocar, sentir, experimentar, eso es un desafío monumental. Y hoy, ese desafío se enfrenta cara a cara. La primera creación. ¿Qué podría ser? Podría ser una escultura abstracta que desafíe la gravedad, un objeto funcional con un diseño que nunca antes habíamos imaginado, o quizás algo completamente experimental que solo Demet entendería en su totalidad. La verdad es que incluso para él, este es un terreno inexplorado. No es solo seguir un plano, es dar el primer paso fuera de la seguridad del concepto y adentrarse en la imprevisibilidad de la ejecución. Estamos viendo cómo ensambla las piezas. Hay una pieza grande de un material que parece madera noble, pero con un acabado que le da un brillo casi líquido. Y a esta le está añadiendo elementos metálicos, finos y plateados, que parecen delicadas venas recorriendo la superficie principal. La precisión con la que los une es asombrosa. Usa unas pinzas especiales, pequeñas y precisas, y cada movimiento es seguro, a pesar de la fragilidad aparente de las conexiones. Observen la luz cómo incide sobre las diferentes texturas. Parece que Demet ha estado pensando en cada detalle de la estética, no solo en la funcionalidad o la forma. Hay momentos de pausa. Demet se aleja un poco, inclina la cabeza, frunce el ceño. Es el momento de la duda, el instante crítico donde la idea se enfrenta a la realidad física. ¿Está funcionando como esperaba? ¿La proporción es la correcta? ¿La combinación de materiales está transmitiendo el mensaje que él concibió? Es fascinante ver ese proceso de introspección, esa lucha silenciosa contra los pequeños imprevistos que siempre surgen en la creación. Cada arruga en su frente, cada leve ajuste en la postura, nos dice más que 1000 palabras sobre la complejidad de este instante. La alquimia entre la idea pura y la materia tosca es un ballet de tensiones y resoluciones que se desarrolla ante nuestros ojos.
Y de repente una sonrisa. Una de esas sonrisas pequeñas, casi imperceptibles, pero que para quien conoce a Demet, significan que algo ha encajado. Ha superado un obstáculo, ha encontrado una solución, o simplemente ha sido testigo de un momento de pura belleza que emerge de sus manos. Y nosotros, al otro lado de la cámara, sentimos esa pequeña victoria como si fuera nuestra. Es ese el poder de la creación, ¿verdad? Esa capacidad de inspirar, de contagiarnos de esa chispa que impulsa a los artistas a seguir adelante. Son esos instantes de epifanía, esos destellos de comprensión, los que hacen que todo el esfuerzo valga la pena, y hoy, hemos tenido el privilegio de ser testigos de uno de ellos. Ahora está trabajando en los detalles finales. Está usando una especie de pincel muy fino, y está aplicando algo que parece pintura o un pigmento especial en los bordes, resaltando las líneas de unión entre la madera y el metal. Es un trabajo de minucia, de paciencia. Cada pasada del pincel añade una capa más de sofisticación, de intencionalidad. No es un detalle casual, es parte integral del diseño. Parece que Demet entiende que la belleza no reside solo en las grandes formas, sino también en la sutileza de los acabados, en esos pequeños toques que elevan una pieza de lo meramente funcional a lo verdaderamente artístico. Es como si estuviera firmando su obra, no con una rúbrica, sino con cada trazo deliberado. ¿Y qué significa esta primera creación para Demet? Para nosotros, representa la materialización de su genialidad. Pero para él seguramente es mucho más. Es el primer paso de un camino, la prueba de que sus visiones pueden trascender el plano mental y convertirse en algo tangible. Es la validación de sus años de estudio, de su pasión innata. Y estoy seguro de que no será la última. Esta es solo la semilla de muchas maravillas que espero podremos presenciar juntos en este canal. Es la confirmación de que un sueño, por más etéreo que parezca, puede ser construido pieza a pieza, con esfuerzo y determinación. Observen cómo la luz juega ahora con la pieza completa. Tiene una presencia, imponente pero a la vez delicada. Hay una dualidad que me fascina. La dureza del metal contrastando con la calidez de la madera, la fluidez de las curvas contra la rigidez de las líneas rectas. Es como si Demet hubiera capturado un instante una emoción, y la hubiera plasmado en este objeto. Es una conversación silenciosa entre los materiales, un diálogo entre la forma y la función que el artista ha orquestado magistralmente. Cada ángulo revela un nuevo matiz, una nueva perspectiva, invitándonos a explorar su complejidad sin fin. Hemos llegado a un punto crucial. La pieza parece estar terminada. Demet se pone de pie, la mira desde diferentes ángulos, y por fin, se permite una sonrisa más amplia, una que irradia satisfacción y orgullo. Es un momento íntimo pero que él ha decidido compartir con nosotros. Y eso para mí, es un verdadero regalo. Es la culminación de un proceso que, aunque invisible para muchos, ha sido intenso y transformador. Ver esa expresión en su rostro es la recompensa por haber estado aquí, documentando este nacimiento. El proceso creativo rara vez es lineal. Está lleno de baches, de callejones sin salida, de momentos de duda que te hacen querer abandonar todo. Pero la tenacidad, la pasión y esa visión clara que tiene Demet, lo han llevado hasta aquí. Esta primera creación no es solo un objeto, es un testimonio de su resiliencia y de su talento. Es la prueba de que con dedicación y una mente audaz, los sueños pueden tomar forma. No es un camino pavimentado, es una expedición en la que cada paso, cada descubrimiento, cada error rectificado construye el sendero. Me pregunto qué vendrá después. ¿Esta pieza inspirará nuevas ideas? ¿Abrirá puertas a colaboraciones? ¿O quizás será el inicio de una serie de creaciones que definan una nueva etapa en su carrera artística? Las posibilidades son infinitas y yo, al igual que ustedes, estoy ansioso por descubrirlas. Este primer objeto es la llave que abre un universo de potencial creativo. Es un presagio de lo que está por venir, una promesa de futuras maravillas que sin duda seguirán enriqueciendo el panorama artístico. Y ahí la tienen. La primera creación de Demet en su taller. Un hito, un punto de partida, una obra que encapsula su visión única y su incansable espíritu creativo. Es un momento para celebrar no solo el objeto en sí, sino todo el camino recorrido para llegar hasta aquí. Un recordatorio de que la inspiración es solo el primer chispazo, es la ejecución, la persistencia y la valentía de materializarla lo que realmente transforma las ideas en realidad.
Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante viaje. Hemos sido testigos de un momento muy especial, la materialización de una idea, el nacimiento de algo nuevo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la primera creación de Demet. Hemos visto cómo la visión se convierte en realidad, cómo la paciencia y la dedicación dan frutos, y cómo la pasión puede transformar un espacio vacío en un hervidero de creatividad. Demet nos ha demostrado que la magia ocurre cuando uno se atreve a dar el primer paso, a materializar esas ideas que revolotean en nuestra cabeza. Es un ejemplo inspirador para todos aquellos que albergan sueños creativos pero temen dar el salto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta primera creación? ¿Qué sensaciones les ha transmitido? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y me nutre saber qué les inspira a ustedes. ¿Ven la tensión entre los materiales? ¿Sienten la intencionalidad en cada curva? ¿Les evoca alguna emoción particular? Cada comentario es un fragmento de nuestra comunidad creativa uniéndose en torno a esta obra. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si simplemente han disfrutado pasando este rato conmigo y con Demet, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que necesite un poco de inspiración creativa en su vida. Hagamos que la chispa de Demet resuene más allá de este canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades que tenemos preparadas. Les prometo que no se van a arrepentir. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan creando.